mayoría, o si no casi todos, tenemos alguna experiencia vivida paranormal que contar. Unos de un tema y otros de otra cosa, que aunque sean de diferente índole, cada experiencia, al final, igual son sucesos que causan miedo. Lo digo por la experiencia que viví en una ocasión. Cuando era niña, mi abuelo nos decía que al caer la noche ya no saliéramos ni al baño. Era de letrina o de pozo, por eso estaban en una parte del patio, y en donde vivíamos había un establo de ordeña y animales de granja. También una gran huerta, y para que supiéramos por qué nos decía eso, empezaba a contarnos historias sobre los nahuales, de hombres y mujeres que se convertían en animales. Decía que antes en esa granja y sus alrededores era una zona poco poblada, pero que por las noches abundaban ese tipo de seres hechizados por la luna. Yo no le tomaba mucha importancia a sus historias del abuelo, puesto que me parecían muy fantasiosas. Además, era muy chica y se me hacían poco creíbles para mi corta edad. En ese lugar también vivía don Beto, un señor muy enojón que no platicaba con nadie, solo con mi abuelo. A él no le gustaba que nos acercáramos a su casa, tal vez por lo gruñón que era y quizás también por eso vivía solo. En su casa nomás había una cama y unos frascos en una vieja mesa con algo dentro de ellos. No sé qué eran, pero desprendían un olor muy desagradable. Había días que don Beto no salía de su casa, ni siquiera se asomaba. Bueno, al menos yo no lo veía salir de día, porque de noche tenía prohibido asomarme. Así que no me daba cuenta si salía o no. Pero en ocasiones, ya de madrugada se escuchaba un tipo de maullidos, parecidos al de los gatos, pero mucho más potentes, y me daba miedo escucharlos. También se rumoraba que desaparecía gente y amanecían animales muertos por los alrededores, y no sabían quién o qué era lo que hacía eso. Mi abuelo en ocasiones le llevaba comida y se la dejaba fuera de la puerta de su casa. Después veía el plato tirado sin nada de comida. Yo siempre he sido muy curiosa y a veces me acercaba a su casa sin que me viera para que no me regañaran. Por eso me di cuenta de aquellos frascos que tenía en la mesa y del feo olor que salía de ellos. Pero también escuchaba unos quejidos o gruñidos que venían del interior, como si gatos estuvieran peleando en celo. Aunque realmente no sé qué eran, o no lo comprendía, porque allí no había gatos y era sumamente extraño. También en los días que ese señor no salía, no se escuchaba nada en el monte. Las noches eran muy tranquilas y no desaparecía gente, ni amanecían cadáveres de animales semidevorados en los corrales. Mi abuelo nos seguía diciendo que no saliéramos después de las 12 de la noche. Yo quería saber por qué de la advertencia y el por qué tanto misterio, pero ya saben, la curiosidad es mala consejera. Una noche que me quedé escondida afuera, entre las sombras de los árboles cerca de su casa, era tanta mi curiosidad que olvidé las recomendaciones del abuelo y hasta mi miedo a la oscuridad. En eso miré semioculto un gran gato, como si estuviera al acecho. Pero horrorizada vi que tenía pies y manos de humano. Todo lo demás era de gato, de grandes dimensiones. Por el bulto que podía apreciar, se veía más grande que yo. No lo distinguía muy bien por la oscuridad y me fui acercando, pero aquel ser retrocedía. Cuando estaba ya muy cerca de él, de repente alguien me tomó por la espalda del hombro y sentí escalofríos, pensando que era otro ser como el que estaba viendo frente a mí. Asustada volteé y miré que era mi abuelo quien me había tocado y me dijo: ¿Qué haces fuera de casa, chamaca? Ándele, métase y no salga. Al día siguiente, don Beto estaba en el mismo lugar donde yo había visto el gato, pero desnudo, hecho bolita como un animal. No sé si estaba herido o si así quedaba débil cada vez que se transformaba en animal. Mi abuelo lo tapó con una cobija y me dijo que me fuera a la casa y que no le contara a nadie lo que había visto. Así lo hice,
pero no sin antes preguntarle qué fue lo que vi por la noche, y no tuve respuesta, aunque ya no la necesitaba, porque me di cuenta que se trataba de lo que ya me había contado antes. Así pasó el tiempo, y algunos años después don Beto estaba más viejo. Ya no era tan gruñón, y sí más amable con las personas. Un día ya más grande le pregunté que por qué se convertía en gato. Le dije que yo lo había visto una noche años atrás. Me miró con una expresión de sorpresa y asombro, pero luego me empezó a contar su historia, diciéndome que era una maldición en su familia. Dijo que sus padres no podían tener hijos debido a esa maldición que les hizo un brujo, pero ellos buscaron ayuda con otro brujo. Este les ayudó, pero no sin antes advertirles que el primer hijo sería varón y que no iba a ser normal como todos los niños, ya que en las noches de luna llena se convertiría en un nahual. Ese sería el precio a pagar. ¿Qué es eso?, le pregunté, y me contestó que era un ser mitad hombre, mitad bestia, no solo gato, sino que se pueden transformar en el animal que elijan. Le dije, ¿cómo? No lo entiendo. Espera, te lo mostraré. Mira, de primero, tu cuerpo se transforma con una metamorfosis que obtienes de una maldición o pacto. Entonces, al decirme eso ante mí, ese hombre se convirtió en el gato que había visto cuando niña. Miré que sus ojos fueron los primeros en convertirse en ese animal místico y misterioso, mitad ángel, mitad demonio. Era un gato grande de pelaje oscuro, con enormes ojos muy profundos. Su cuerpo empezó a retorcerse, cambiando sus manos y sus pies en garras. Su cara era escalofriante. Se tiró al piso retorciéndose por los espasmos que le causaba la transformación, y en ese momento se puso en 4 patas. Los colmillos y el hocico le empezaron a crecer. Parecía ser muy doloroso, porque empezó a maullar entre rictus de dolor. Cuando tuvo la transformación total, con una voz diferente me dijo que con ese cuerpo sentía mucha sed de sangre y de comer carne fresca. Es por eso que salía a cazar hombres o animales, y cuando saciaba su hambre, regresaba a la normalidad. La metamorfosis es una unión psíquica, en la cual hombre y animal se incorporan en espíritu y esencia. También ocurre al dormir. El espíritu sale del cuerpo y posee al animal que se elige. Y me volvió a recalcar, si soy un nahual, esto nada más lo saben tú y tu abuelo. Nunca ataqué a gente buena. Tu abuelo me ayudaba cuando regresaba, me alimentaba, y cada vez que llegaba herido me curaba los golpes o disparos que en ocasiones me causaban, y le estoy muy agradecido. Cuando me vaya de este mundo, lo haré como gato. Te lo cuento a ti porque sé que eres un ser especial y puedes ver todo este tipo de cosas. Yo estaba impactada y asustada, pensando que me iba a hacer daño, pero no lo hizo. Le era leal a mi abuelo. Fue entonces que le creí todo lo que me contaba sobre esos seres el abuelo. 2 semanas después, don Beto se fue de aquí y supimos que al tiempo murió convertido en gato, de 2 disparos en la cabeza, como él había dicho que quería morir. Es por todo esto que yo sí sé y creo que existen las mutaciones de humanos en animales y de la existencia de licántropos u hombres lobo. Esta fue la historia que mi abuelo me contó de don Beto, un hombre nahual que se podía convertir en un gato, y a pesar que conocíamos su identidad, nunca nos hizo daño. Lo que quiere decir que los nahuales le son fieles a quienes los ayudan, como lo hacía el abuelo con don Beto, el gato nahual.